tenemos aquí una entrevista con Natalia Rivera para que nos explique qué fue lo que sucedió, por qué interpuso ella y Rosalena Trujillo, que ambas diputadas de MC y que son integrantes de la Comisión de Transparencia, y el por qué interpusieron ahí un recurso jurídico primero ante el Tribunal Estatal Electoral, argumentando que fueron violentados sus derechos políticos por los demás integrantes de esta Comisión de Transparencia. Ahorita ella nos va a explicar más a fondo esto. Y aquí en el Tribunal Estatal Electoral, pues ya sabemos cómo se manejan las cosas, no precisamente, exclusivamente más bien en este gobierno, siempre o casi siempre ha actuado así, alineado a los gobiernos en turno, a los gobiernos estatales, y pues ahí les dieron palo, se van a la sala regional especializada en Guadalajara, que es del Tribunal Electoral del Poder Judicial, y ahí sí les dan la razón, y entonces ya les devuelven aquí al Tribunal Estatal Electoral, en el sentido de que tienen, no sé si la orden es que tienen que reponer el proceso, ya nos dirás tú, mañana van a sesionar esto, pero ahí está. Entonces ahí les doy, este es el entre, y aquí ahí le puse el pasecito, ya hagan de cuenta que soy como Messi, me quité, no, pero Messi las mete, también haz de cuenta, otro jugador, otro gambetero ahí, que me quité como de encima a 5 o 6 jugadores, y le puse el pasecito ya a Natalia para que la meta a la portería el gol. ¿De qué se trata, Natalia? A ver, antes que nada, muchas gracias por aceptar acá la invitación. No, muchas gracias, Aaron, por abrirnos tu espacio. Créeme que ya últimamente no es tan fácil que los medios de comunicación... Ahorita podemos entrar a eso también. No es tan fácil. Así que agradecemos y valoramos mucho cuando un medio de comunicación nos permite estar y dar a conocer lo que está pasando. Efectivamente, para quien nos escucha, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información es una institución muy importante para todos los ciudadanos, porque es el que garantiza que el ciudadano tenga acceso a la información de lo que hace el gobierno, sobre todo, que es lo que más le interesa al ciudadano, con el dinero de sus impuestos. Todos los poderes, cualquier institución, no nada más los gobiernos, poder judicial, poder legislativo, los órganos autónomos, la fiscalía, los tribunales, etcétera. Como todos saben, tiene 3 comisionados. La comisionada presidenta era la licenciada Lupita Tadei, que cuando ella es nombrada como presidenta del Instituto Nacional Electoral, deja vacante su presidencia. Ahí empieza todo, Aaron. La verdad es que esta es una historia llena de irregularidades, porque lo que ha tratado de hacer el poder es de apropiarse del ISSSTE. Entonces, cuando se va Lupita Tadei al INE, en lugar de hacer lo lógico, lo correcto, lo legal, que era nombrar a su suplente para que la sustituya, tal y como dice el artículo 42 de la Ley de Transparencia, que pues para eso están los suplentes, para sustituir en ausencias temporales o definitivas, decidieron no hacerlo. Se inventaron por ahí figuras jurídicas inexistentes. Porque ese es un primer momento, Natalia. Incluso tú lo rebatiste ahí en tribuna. No me acuerdo si en tribuna. Sí, fue en tribuna. Sí, es correcto. Ahí para que nos des, para que el público entienda bien a la perfección de qué se trata, porque desde ahí comienza la historia, precisamente. Es una historia de irregularidades y de ilegalidades. Esa era la primera oportunidad de demostrar que la ley es la ley y que se permite que la ley gobierne, pero no lo hicieron. Trataron de evitar que subiera la suplente, me imagino que no la sentían tan propia. Rebeca Fernanda López Aguirre. Sí, que es hija de Lupita Aguirre, me parece Aguirre. Que priista, pero aún es delegada de Fonacot, federal, así es. Y creo que de ahí venía la desconfianza, pero al final no ha sido tan, yo creo que ha sido alineada, más bien porque pues no interpuso ninguna queja de nada, ¿no? La verdad es que nosotros nos opusimos, votamos en contra, lo reiteramos, fuimos a medios de comunicación, lo señalamos, pero no teníamos nosotros el interés jurídico para iniciar un procedimiento legal, solamente lo tenía a quien le estaban violando su derecho,
consintió, tomó protesta. Le dieron un cargo en otra parte. Entonces, así que fue consentido y por lo tanto un acto en firme. Dado esto, queda ese hueco, y ese hueco tratan de volver a nombrar a otra presidenta o presidente del ISTAI. Lanzan la convocatoria, se inscriben 11 personas. Creemos que no se inscribió, no alcanzó o tomaron una decisión a último minuto de tratar de meter a quien quería. A quien querían. A ver, se mencionaba primero que podría ser la ex secretaria del Trabajo, Olga Hermida Grijalva. Fíjate, yo le pregunté a ella así en lo personal y me dijo que no, que ella ni le interesaba y que nunca no le habían dicho nada. Y la otra se empezó a especular que iba a ser Claudia Indira Contreras, la ex fiscal de justicia. Al final no se inscribió nadie. Desconocemos quién iba a ser. Lo que sí sabemos es que quien iba a ser, pues es abogado o abogada, y entró en cordura y se dio cuenta que era una ilegalidad y que su proceso se iba a caer y que iba a entrar en un ambiente de muchísimo cuestionamiento, así que tuvo cordura y no se inscribió. Y no se inscribió nadie. Pero para llegar a esta ampliación de convocatoria, Aarón, hicieron algo que la verdad es que nunca había sucedido en el Congreso del Estado y no había sucedido, yo creo que en muchos congresos, porque fue muy interesante para la sala regional del Tribunal Electoral de la Federación. ¿Qué hicieron? Inventaron una sesión de comisión. Un buen día, amanece el 10 de mayo, un acta de una sesión. Ese es gravísimo. Es gravísimo. Fue Beatriz una sesión. Cota Ponce, ¿no? Que es la presidenta. Sí, es la presidenta. Fue una sesión que no existió. Y todavía tienen ahí el buen tino de poner en el acta los nombres de Roselena Trujillo y míos, como si hubiéramos estado, como si hubiéramos sido convocadas, como si hubiera habido sesión y como si hubiéramos consentido con esa acta. Eso es gravísimo, hasta se puede constituir en un delito penal, ¿no? Eso es un documento apócrifo. Es un documento apócrifo. Entonces, ahora, bueno, eso, Beatriz Cota Ponce, que es diputada del PANAL y que preside la Comisión de Transparencia, y bueno, el PANAL es aliado acá en Sonora de la 4T. Bueno, eso a final de cuentas lo ejecuta ella, pero no creo que se le haya ocurrido así por sí sola, por sus pantalones o sus faldas, haber hecho, o sea, haber sido por la libre y ella sola haber tomado esa decisión. No, es evidente que no. Claro que es evidente que no. Alguien claro se lo mandó, se lo pidió. Se lo instruyeron, se lo pidieron. Sí. Nosotros hablamos. ¿Y quién puede ser ese alguien? El poder. Seguramente desde Digo, no creo que sea otro diputado, ¿verdad? Sí, seguramente. O Fermín Trujillo. Yo creo que desde el poder. O a lo mejor se lo pidieron a Fermín Trujillo, ¿no? Y luego Fermín Trujillo. Bajo la instrucción. Sí. Desconocemos esa ruta. Pero lo que sí sabemos es que hablamos con la presidenta y tan se dieron cuenta, Aarón, que habían cometido una irregularidad, que trataron de legitimarlo subiéndolo a lo que se conoce, es algo muy técnico, como la diputación permanente. Son estos 5 diputados que quedan durante el periodo de receso, que quedan como sesionando, pero para cosas muy específicas. No tenían facultades para esto, pero trataron de legitimarlo. Roselena Trujillo y yo estuvimos en esa sesión con esos 5 diputados, les pedimos que no lo hicieran, que era una irregularidad, y lo siguieron haciendo, lo validaron. Pero antes ya ves la convocatoria que sesionaron 20 minutos para las 12, o sea, a las 11:40 de la noche, crean ahí un grupo de WhatsApp, el jurídico, creo, que sí. Pavel, ¿cómo se llama? Núñez. Pavel Núñez, ya le iba a decir Pavel Pardo, pero es un jugador de fútbol. Pavel Núñez crea ese grupo de WhatsApp e integra ahí a los miembros, a los integrantes de esa comisión de transparencia, y ahí dicen, oigan, es que estamos creando este grupo porque ya faltan 20 minutos para que se termine el plazo de inscripción de los perfiles que estén interesados para competir, aspirar a comisionado presidente del ISTAI o comisionada. Tenemos que ampliar la convocatoria porque se han inscrito muy poquitos, 11 de 40 y tantos, 43 que habían sido la primera convocatoria. Fíjate, también eso ilustra la desmotivación, la desconfianza que genera desmotivación de volverse a escribir porque ven cosas que ya están muy muy arregladas, ¿no? Entonces
tengo entendido, porque ustedes dieron una conferencia hablando de esto, pues, ¿no? Sí. Tú y Rosalena se oponen a esto y les vale, ¿no? O sea, siguen como si no existiera. Se los dijimos en el chat. Oigan, este es un chat de WhatsApp. No tiene ninguna formalidad. No es el conducto. No es el conducto. Se los dijimos, pero no me vas a creer, Aarón, que usaron ese chat de WhatsApp como medio de defensa. O sea, tuvieron la poca... todavía, sí, ¿pero qué defendían con eso? Defendían que Rosalena Trujillo y yo sí habíamos estado enteradas y sí habíamos participado en la discusión porque habíamos estado en un chat de WhatsApp. O sea, fue como, no sé, el colmo de qué... O sea, la defensa, me imagino, le hizo el superabogado jurídico del Congreso, Pavel Núñez, me imagino, ¿no? Pues desconozco quién haría la defensa, pero utilizaron el chat de WhatsApp como... mecanismo de defensa. No, pues ahí le dieron todas las evidencias, pero en contra, acreditar, ¿no? Que sí habíamos estado enteradas y que sí habíamos tenido la oportunidad de participar. Bueno, sucede esto, tratan de legitimarlo en la Diputación Permanente, se los dijimos incluso por escrito, y fuimos al Tribunal Estatal Electoral cuando todo esto pasaron. Yo creo que al ciudadano a lo mejor dice, oye, ¿qué nos importa que estas diputadas estén defendiendo su derecho, que violaron sus derechos políticos electorales? No estamos tanto defendiendo nuestros derechos políticos electorales como estamos defendiendo la legalidad en el Congreso. Tiene que quedar claro, a veces se aprende por las buenas y a veces se aprende por las malas, pero tiene que quedar claro que donde se hacen las leyes se tienen que respetar las leyes. No puede ser que donde hagas las leyes te las pases por el arco del triunfo cuando te dé la gana. Donde se hacen las leyes es donde más estás obligado a respetarlas. Sí. Por eso fuimos al Tribunal Estatal Electoral muy confiadas, porque ya había 6 resoluciones similares en el caso de algunos cabildos de regidores a quienes les había sucedido exactamente lo mismo, y el Tribunal Estatal Electoral, había precedentes. Claro, había 6 precedentes, había fallado a favor de los regidores y había obligado a que esas sesiones de cabildo se restituyeran. Que era un símil más de lo que les había ocurrido. Era exactamente igual, con una diferencia. Era en un cabildo y no en el Congreso del Estado, porque en el Congreso del Estado nunca se habían atrevido a hacer una cosa como esta. Inauguraron, ¿no?, este proceso. Entonces fuimos al tribunal muy confiadas, había 6 antecedentes similares, estábamos seguras que nos iban a dar la razón y que iban a parar en un momento todavía muy oportuno, todavía no se votaba, había oportunidad ahí de restituir y que se volviera a llevar a cabo esa comisión con las formalidades especiales que establece la ley. Pues para nuestra sorpresa, empezaron con medidas para alargar, para patear el bote, estuvieron pateando el Tribunal Estatal Electoral. El Congreso del Estado pidió prórrogas. Finalmente, cuando el Tribunal Estatal Electoral resuelve, sorpresa, nos desechan nuestra demanda diciendo que ellos no eran competentes porque esto era derecho parlamentario y ellos no estaban facultados para ello. Y a ver, recuerda, el presidente es Vladimir Gómez Anduro, ¿no? Que, bueno, Vladimir Gómez Anduro es hijo de quien fue cesada del CECITES por el caso del Librogate, amigo de el contralor Guillermo Noriega, desde que Memo Noriega presidía esta AC que se llamaba Sonora Ciudadana. De ahí me parece que él fue el jurídico, algo tenía que ver ahí Vladimir Gómez Anduro, hasta cuando se va de consejero al Instituto Estatal Electoral, termina su periodo ahí como consejero y se va al Tribunal Estatal Electoral, ¿no? Es amigo pues también del fiscal anticorrupción Rodrigo López, que es a su vez muy amigo de Guillermo Noriega. Esto lo estoy haciendo nomás para conocer el mapa de relaciones y entender pues por qué batean así como lo batean y después se las devuelven de allá donde pues parece ser que no tienen injerencia, ¿no? Pues ojalá no tengan injerencia porque yo creo que vamos a regresar para allá. ¿Quiénes los otros son? ¿Cuántos? ¿3? Son tres. ¿El otro es Leopoldo? ¿Cómo? Sí, Leopoldo, y la verdad no los conozco, sinceramente, nunca había tenido que interponer yo un recurso ante el Tribunal Estatal Electoral.
Pues nos contestan eso, nos desechan de plano nuestra demanda, justamente porque dicen que es derecho parlamentario. Quiero decirte que ya la Corte ha resuelto en muchas ocasiones qué es derecho parlamentario. Derecho parlamentario es lo que esté vinculado estrictamente a la organización interna del Congreso. Okay. Cómo se forman las comisiones, cómo se integra la mesa directiva, etcétera. Esto no era derecho parlamentario, esto tenía que ver con el núcleo esencial del trabajo de un legislador, que es que te convoquen a una comisión, que te permitan discutir un asunto y que te permitan votarlo. Pues nos fuimos a la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quiero decirte que allá les interesó mucho el caso. Si tú ves esta sesión, los magistrados hasta se emocionan discutiendo el caso, porque fue un caso emblemático para ellos, para diferenciar perfectamente, un caso paradigmático de cómo se puede diferenciar derecho parlamentario del derecho electoral. Y ellos resuelven, Aarón. Dicen, efectivamente, se violaron los derechos político-electorales de estas dos diputadas en su vertiente de ejercicio del cargo, es decir, no les permitieron ejercer el cargo para el cual fueron electas. Por lo tanto, le pedimos al Tribunal Estatal Electoral que le entre de fondo, es decir, que no la patee, que le entre de fondo desde la perspectiva de que esos derechos políticos electorales fueron violados. Y el día de mañana, el Tribunal Estatal Electoral está convocando para resolver este asunto. ¿Qué creemos nosotros que debieran resolver, Aarón? Hay muchas resoluciones de la Corte, incluso yo traigo aquí una del ministro José Luis González Alcántara Carrancá, sobre cómo se reponen los derechos de las víctimas. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, es decir, la ley que norma cómo se dan los procesos y cómo se sancionan, en el artículo 84, fracción primera, dice: las sentencias que resuelvan el fondo del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano serán definitivas e inatacables y podrán tener los efectos siguientes. A. Si pierdes el caso, confirmar el acto o resolución impugnada. O sea, perdiste y se confirma lo que estás impugnando. O B. Revocar o modificar el acto o resolución impugnado y restituir al promovente en el uso y goce del derecho político electoral que le haya sido violado. Nosotros tenemos sospechas o digamos ya por la víspera se saca el día, si la vez pasada trataron de patear el bote, creemos que en esta ocasión también. Creemos que es probable que en el Tribunal Estatal digan: sí violaron los derechos de las diputadas, qué pena y qué lamentable. Pero no influye en el resultado. Pero no influye en el resultado. Porque entonces, no se escribió nadie. Aquí se quebró una taza y cada quien para su casa. Pero resulta que esta ley, la ley general, la ley que norma cómo deben sancionarse las violaciones a los derechos políticos electorales, establece con mucha claridad que la revocación o modificación del acto o resolución impugnada y la restitución en el uso y goce del derecho político electoral que haya sido violado es la medida preponderante que se debiera dictar. No lo invento yo, no legislé yo aquí, esta es la ley y es lo que está. Así que, sea lo que sea que resuelva mañana el tribunal, si no cumple esta ley, nosotros vamos a seguir dando la pelea hasta que la ley se cumpla. Okay, bueno, antes que nada, se va, bueno, lo más correcto sería eso, que se mandatara que se reponga el proceso, ¿no? Es correcto. Bueno, yo a lo mejor sería lo más fácil también para ellos, porque el resultado seguramente va a ser el mismo. Digo, porque Patricia Briceño se va a volver a inscribir, que es la comisionada presidente, que es la que sale ahí seleccionada para ser la comisionada presidenta. Que luego está otro caso, porque es prácticamente una reelección. Ella ya era comisionada. O sea, ¿por qué entra a este proceso para ser comisionada presidenta? Ya tiene, ella ya era comisionada y ya tiene un periodo que tenía que cumplir, que de 5 años me parece, ¿no? Ahora son de 7,
el tiempo que va a tardar ahí. Esa es una. Me parece que, insisto, el resultado sería el mismo, porque pues son los mismos diputados que van a escogerla, ¿no? A seleccionarla. Entonces, ahí ayer Edgardo Carrillo me decía, pues ese no va a ser un resultado satisfactorio para las partes quejosas, o sea, en este caso tú y Rosalena Trujillo. Entonces, pues ¿cuál sería el resultado satisfactorio? Lo otro está también la sanción que deberían de venir para Beatriz Cota Ponce. Mira, para nosotros sería satisfactorio, sí sería satisfactorio que se cumpla la ley. Porque lo que dice la ley... Aunque el resultado sea el mismo. Aunque el resultado sea el mismo, Aarón, sí estamos conscientes de que el resultado va a ser el mismo, tienen las mayorías, pero cuando menos se caminará por la ruta de la legalidad. Se siente un presente y para que ya no se les ocurra hacer otra sesión correcto por WhatsApp. Mira, Aarón, si nosotros hubiéramos dejado pasar esto, te garantizo que ahorita estuviera Gobernación y Puntos Constitucionales sesionando por WhatsApp. Y en diciembre estaría la Comisión de Hacienda discutiendo el presupuesto en un chat de WhatsApp, violentando absolutamente toda la ley orgánica y sobre todo violentando Parlamento Abierto, que exige que todas las sesiones de pleno y de comisiones se transmitan por YouTube. Imagínate, yo lo garantizo, presido la Comisión de Fiscalización, que por cierto todos invitados el día de mañana entregan la cuenta pública en el Congreso del Estado, la vamos a transmitir, pero imagínate que permitamos esto, pues entonces en otras legislaturas la Comisión de Fiscalización va a aprobar los dictámenes de cosas tan delicadas en un chat de WhatsApp. Entonces no estamos tutelando el derecho de Rosalena Trujillo y mío, eso a lo mejor es una causa pequeña. Estamos tutelando algo más grande, que es que se cumpla la ley en el Congreso. Ni siquiera estamos tutelando solamente la legalidad en el nombramiento de quien preside el ISTAI, que sí lo estamos haciendo, pero lo que queremos tutelar es más grande, que no se haga un hábito institucional, que no se les haga fácil, que no se legitime el que se pueda hacer esto, y a lo mejor en el futuro será mi partido el que esté en el poder y sea la mayoría, que ni mi partido lo pueda hacer, que nadie pueda violentar la ley porque no está bien, no es correcto y porque se violan derechos de los ciudadanos, como el de conocer qué se discute en el Congreso. Así es. Lo otro que te he preguntado, y nos vamos a pausa y regresando me respondes, por favor, es, ahorita acabas de decir, bueno, si patean el bote, no se repone, si para mañana, a final de cuentas, resuelven lo que ustedes sospechan, que es no reponer el proceso porque no afectó el resultado. Esto es hipotéticamente, ¿no? Ya futureando aquí. Sí. Y me dices, pero no nos vamos a quedar ahí, que vamos a seguir insistiendo por la vía legal, por supuesto. ¿Qué van a hacer entonces? Pero ahorita, volviendo de unos mensajes de nuestros patrocinadores, nos dicen. Bueno, vamos al mensaje, la pausa y regresamos en 3 minutos. Está con nosotros Natalia Rivera y nos está explicando todo este asunto penoso, también del por qué la sala especializada de Guadalajara pues les concedió la razón en cuanto a que habían violado los derechos políticos electorales tanto de Natalia Rivera como de Rosalena Trujillo. Bueno, regresamos en 3 minutos, no le cambien. Zoom 95 del desierto. Ya estamos de regreso en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. A ver, le leo antes de que nos responda Natalia Rivera la pregunta que quedó en el tintero antes de irnos a los mensajes de nuestros patrocinadores. A ver, dice José Luis Argüelles, abrazo a Natalia. Pepe, abrazo con mucho cariño. Sí, aquí puso Pepe Argüelles. Aldo Castro dice, bienvenida al programa La Mejor Diputada, la más inteligente mira cómo pone, la más inteligente de todos. Un honor verla. Qué lindo, gracias Aldo. De todes.
qué flojera, pero bueno, pues sí. Aarón, ¿y no has considerado la posibilidad de invitar a la diputada Beatriz Cota? Ay, pues, bueno, sí, fíjate, yo por lo general invito aunque sepa que me van a decir que no se me ha ocurrido a Beatriz Cota. Yo sé cuál va a ser la respuesta, pero buena idea, qué bueno que me acordás, porque fíjate que sí no lo traía, como ya doy por favor que no me van a... tener varias voces es buena idea, claro. Sí. Dice, en lo personal, yo siempre he visto a una mujer maestra y diputada comprometida. Sería muy interesante conocer su punto de vista. Es correcto. Yo también pienso lo mismo. A ver, le vamos a hablar. Bueno, si tú tienes relación ahí, Aldo, con la maestra Beatriz Cota, pues a ver, ayúdame, a ver si así. El actual de las diputadas de MC es un indicativo para los ciudadanos de que los magistrados del tribunal, igual que la mayoría de los legisladores, están sujetos a los intereses del Ejecutivo y nos dan la esperanza y confianza de que, a ver, aquí le pico, de que más arriba sí hay sí hay funcionarios respetuosos de la ley y de su responsabilidad para los ciudadanos, con los ciudadanos. Dice Armando Ochoa, dice Aarón, pregúntale sobre las corruptelas del gobierno de Pavlovich, aprovecha que la tienes al frente, las corruptelas, ¿qué pasa? Pues que se sancionen, la verdad, que se aplique la ley a unos, a otros, a tirios y a troyanos, sin duda alguna, y tiene razón en exigirlo. Quien te lo dijo, pues si me tienes aquí enfrente es bueno preguntar. Sí, nada más que sea más específico, Armando Ochoa, porque pues qué te pregunto, de los trailers, según esto de la flotilla que tenías, digo, a ti en lo particular, pues eso quedó perfectamente aclarado, ¿sí? Que era una campaña que tenía el propósito de tumbarme la posibilidad de ser diputada, que era totalmente un acto de calumnia y de infamia. Y bueno, por lo demás, yo creo que todos los servidores públicos, y se lo digo Armando, tiene razón, tenemos con humildad que rendir cuentas, sin duda alguna. A quien no le guste rendir cuentas, quien tenga la arrogancia como para sentirse moralmente superior y que no quiera rendir cuentas, que no se dedique a la política, porque aquí si algo es que tenemos que atender a ciudadanos como Armando, que te preguntan cosas así de frente y tenemos que rendir cuentas, eso sin duda alguna. Así es, y bueno, es que pues ni modo que cada vez que vengas te esté preguntando. Ya en su momento, las primeras veces que viniste, pues te hice algunos cuestionamientos, ya lo está. Entonces, pues y cada vez vaya saliendo algún caso, Aarón, seguramente pues sí, me ahora eres diputada, porque el blandito no te dice, pues el blandito no te dice. Pues sí, además, pues bueno, ahora eres diputada, si me tomo un cuartito de tafil antes de venir a tu programa. ¿A poco? No, hombre, si tienes más tablas que un carpintero. A ver, dice Beto Gómez, los diputados de MC son los que están haciendo oposición en el Congreso, los datos que aportan son muy buenos, que sigan con su conferencia, y luego ya la pone entre comillas porque así la nombran, no, la otra conferencia, o sea, esto en referencia de la otra conferencia alterna, o sea, el lado B. Tú digo que somos chavorrucos, nos tocaron por los cassettes, ¿no? Entonces, es el lado B. ¿Te acuerdas? El MTV tenía el lado B. Pues mañana es la otra conferencia, a las 10 de la mañana. Bueno, ahorita sigo leyendo más comentarios. Entonces, Natalia te preguntaba sobre esto. ¿Qué seguiría entonces si mañana el Tribunal Estatal Electoral resuelve pateando el bote, diciendo que pues no, el proceso no se va a reponer porque no afectó al resultado? Lo que seguiría, Aarón, es que solamente están enredándose más en la piola, dirían, en Cumpas, mi tierra. Mira, si hubieran resuelto desde la primera vez, desde cuando se los señalamos y se los planteamos, en ese momento era muy sencillo, porque ni siquiera se había designado a la presidenta del ISTAI. Ahorita ya hay una presidenta designada. Hay un hueco en el pleno del ISTAI, hay una convocatoria abierta que no tarda en designarse al nuevo comisionado o comisionada. Hay un montón de actos jurídicos, resoluciones a favor o en contra de ciudadanos, actos administrativos, contratos. Si patean el bote, esto lo vamos a terminar resolviendo, y yo sé que a favor en la sala superior, pero después de que hayan pasado tantos actos jurídicos,
que se le haga daño a la institución. Sí. Eso es lo de verdad preocupante, y eso ahí es cuando yo digo, oigan, son actos de arrogancia y de soberbia del poder, de no querer reconocer que algo se hizo mal, y lo que se hizo mal que se arregle. Si lo que se hizo mal se arregla y se arregla a tiempo, los daños son menores. Pero si mañana optan por la ilegalidad de decir, sí, diputada, se violaron sus derechos políticos electorales, pero qué pena, pero aquí no puede pasar nada y aquí así quedamos y qué gusto saludarlas. Vamos a seguir en el proceso, nos vamos a ir a la sala regional, vamos a terminar en la sala superior con la razón jurídica, pero no vamos a tumbar solo un proceso de nombramiento de comisionados. Se van a tumbar 2 procesos de nombramientos de comisionados y va a haber muchos actos jurídicos que van a quedar, que van a perder su firmeza jurídica, incluyendo actos administrativos. Lo razonable, lo sensato, es cumplir la ley, es cumplir el artículo 84, fracción primera de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, y es dejar bien claro que en el Congreso del Estado y en el resto de las instituciones la ley es la ley. Aarón, es lo mínimo. Los ciudadanos no tienen grandes expectativas de sus políticos, por el contrario, pero lo mínimo que debieran esperar de sus políticos es que cumplan la ley. Sí. Es lo mínimo, es el mínimo minimorum, que se cumpla la ley, y es exactamente eso lo que nosotros queremos. Estamos, como te decía ahorita, más allá de defender nuestros derechos políticos electorales. Estamos en esta lógica de que en el Congreso del Estado no sea un hábito institucional el violentar la ley, porque se toman tantas decisiones tan importantes que al final creo que el ciudadano debe tener confianza de que al menos en el camino se cumplió la ley. Y esto sería, calculan más o menos qué tiempo, porque digo, si se alarga, si es un juicio largo, pues a lo mejor ya ni siquiera están en la legislatura. No, fíjate que sí sería largo, pero no tan largo, no, porque hay es que plazos. Un año de legislatura. Sí, hay plazos. Por ejemplo, la Sala Regional resolvió el 16 de agosto y el Tribunal Estatal Electoral tiene 15 días hábiles para resolver. Hay plazos, no pueden tomarse el tiempo que ellos consideren. Esta misma ley establece los plazos, así que en el caso de que así suceda, de que el tribunal no resuelva como nosotros consideramos que establece la ley, estaríamos hablando, pudieran ser 2 meses, 3 meses, pero te digo, ya habría 2 comisionados que tendríamos que reponer y actos jurídicos que perderían su firmeza jurídica. Muy bien, a ver, dice el Didifan, Didifan es muy picoso y es admirador confundido del Pato, lo extraña, que cada miércoles está jodido. Bueno, dice, todo iba bien hasta que dijo todo es bueno, te digo. Perdón, Didifan, es que, y luego si no digo, me rezongan nosotros. ¿Cómo le haces, no? Saludos a Didifan. Dice, buenas tardes, Aarón, ¿qué siente Natalia estar hoy en el partido Esquirol número 1? Dice, hoy día, MC es el Partido Verde 2.0 Reload, y su chamba es golpear al enemigo. Bueno, yo creo que se le fue es golpear al enemigo del presidente, entre paréntesis oposición, o sea, al enemigo del presidente, que es la oposición. Ok, nomás vean la carta de Dante Delgado, el mismo discurso de Morena. Alfaro ya marcó su raya. Pues eso, el Partido Verde, pues no, yo creo que no, porque... ¿Quién es Didifan? No dejó su nombre, es otro... Okay. Mira, yo creo que es interesante lo que plantea, es muy válido cuestionarlo, pero yo creo que decirnos Partido Esquirol del poder, cuando en este momento en Sonora, MC es el único partido que se le está poniendo enfrente a Morena. Somos los únicos. La verdad es que la alianza, el PRIAN-RD, ni con el pétalo de una rosa ha tocado al poder. Por las razones que ellos sabrán, pero ni con el pétalo de una rosa.
hemos sido los de Movimiento Ciudadano quienes, justo hoy, por ejemplo, se resolvió, claro que en contra nuestra, el tema del juicio político contra el alcalde de San Luis Río Colorado, de Morena. Fuimos los únicos que lo hemos pedido, somos los únicos que estamos haciendo esta rueda de prensa, la otra conferencia. Tan le ha molestado al poder que el poder está prohibiéndole a los medios de comunicación que vayan a nuestra rueda de prensa. Creo que para ser Esquirol pues seríamos un Esquirol muy raro, un Esquirol muy incómodo, que se le enfrenta al poder, que le señala. Estamos en este momento enfrentando al poder con este tema del ISSSTAI. Yo respeto mucho las opiniones de los ciudadanos y creo que merecen esta explicación que estoy dando. Y la mejor muestra, más allá del rollo político, de decir si eres o no eres, creo que la mejor muestra es que somos el único partido que estamos enfrentando al poder y no lo estamos haciendo de lado ni con mensajitos indirectos, es de frente, estamos enfrentando al poder. Qué bueno que me recuerdes, porque ahorita te voy a preguntar algo que pues se está diciendo mucho ahí en el gremio y algunos otros más que ahorita pero mira, me parece aquí una buena pregunta. Jorge Rojas dice: pregúntale por favor a Natalia qué ha pasado con lo de la estafa legislativa, por qué chingados no se habla nada de eso, cómo es posible que 800 millones de pesos robados se olvide así nada más como así, qué tanto se pudo haber hecho con ese dinero. Mira, Jorge, es bien importante la pregunta que haces. No se ha olvidado. Están corriendo los tiempos que tiene el ISAF para solventar o no solventar. Estamos esperando que el ISAF nos resuelva. Hay una muy buena oportunidad. Viene un tiempo y invito a Jorge el día de mañana a las 12 de mediodía estaremos recibiendo la cuenta pública en el Congreso del Estado. Y de manera totalmente pública y abierta iniciaremos próximamente las discusiones de todas las cuentas públicas. Yo creo que viene una época muy buena para que se empiecen a dar las discusiones sobre este tema. No está olvidado, Jorge. Yo creo que el ciudadano merece que se aclare. Aarón hizo un espléndido reportaje sobre este tema y yo Tú me pasaste la información, dice Gilardo Real, aquí dijo, te echo la bronca. No, entonces que Jorge no me reproche que... sí, Gilardo me echó la bronca. Pero no, yo creo que lo hizo en virtud de que soy presidenta de la Comisión de Fiscalización, desconozco, o en virtud de que le gusto para culpables todo, ¿no? No, y otros, al Pato, y luego otros en un principio, primero a Ernestina Castro, porque acuérdate que ella había sido la primera, la que destapó la cloaca, luego hasta el Contralor, Benjamín Agiolas. Bueno, traían una bola de culpables ahí y bueno, ahí colaste tú también. Sí, bueno, pues estaba en el coro. Pero no, Jorge, te digo, viene este tiempo y yo creo que vale mucho la pena que los ciudadanos estén pendientes. Estaremos publicando las fechas para que puedan ver las discusiones de las sesiones y son abiertas, además son abiertas. El que quiera acudir puede estar, puede atestiguarlas, puede presenciarlas, como nunca hemos estado abriendo. Incluso quiero decirles que por segunda vez, cuando yo llego como presidenta de la comisión, fue una meta de la comisión, tenemos informes en lenguaje ciudadano, porque antes los lenguajes eran tan técnicos que era como esconder a la vista del público, ¿no? Decir cosas terribles, pero con un lenguaje tan técnico que no lo podía entender nadie. Sí. Qué bueno que me recuerda esto de las sesiones que deben de ser publicadas. Me han dicho mucho, por ahí, algunas fuentes, Natalia, que la CRIC también sesiona. La CRIC, para quienes nos escuchan y no estén familiarizados con eso, es la Comisión de Régimen Político Interno. Coordinación de régimen interno y concertación política, que es el máximo órgano de gobierno del Congreso. O sea, esta comisión, esta coordinación la integran cada coordinador de cada bancada. Es correcto. El partido que no tenga banca, por decir, si es un solo diputado, pues no la puede integrar. Creo que puede estar ahí, pero sin voz. Sin voto. Con voz, pero sin voto. Por ejemplo, el PRD, que ya se fue la diputada Morena, pues era una sola perredista, entonces no podía integrar con voto esa coordinación, ¿no?
Entonces, bueno, ahí se toman muchas decisiones. Y tienen voto ponderado. Tu voto vale el número de diputados que representas. ¿Sí? Ajá, tiene voto ponderado. Por ejemplo, cualquier cosa que se vote, si tú tienes el 30% de los diputados, tu voto vale el 30%. Fíjate si que tienes la mitad más uno, tu voto vale la mitad más uno. En este momento hay un partido que su voto vale la mitad más uno. Es decir, la CRIP es el voto de una sola persona. Si esa persona vota en contra, pues todo se cae. Todo se cae. Si esa persona vota a favor, aunque todos voten en contra, pues tiene la mitad más uno. Es interesante, pero así está configurado. Bueno, ahí me dicen que también sesionan por WhatsApp. Y lo otro que te preguntaría eso de la CRIP es ¿por qué si bajo los estatutos, la ley orgánica ahí del mismo Congreso, tienen todas las sesiones de las comisiones tienen que ser transmitidas en vivo por YouTube? Porque esa no transmite ninguna sesión, en ningún momento, ninguna legislación, o que yo me acuerde, ¿no? He visto que transmitan las sesiones de la CRIP. Fíjate que yo no estoy en la comisión, nunca he sido coordinadora de mi grupo parlamentario. Pero no sabes nada de eso del WhatsApp. Ahí todo se sabe, que no, ahí en... Desconozco. Dinos, Natalia. Mira, lo que sí y es correcto es no es incorrecto lo que estableces. Cuando nosotros llegamos, de hecho a mí me tocó proponer parlamento abierto, y somos un estado que parlamento abierto, a diferencia de otros estados que tienen parlamento abierto, para nosotros es un precepto constitucional. Para quien nos escucha se los digo, al ser un precepto constitucional es materia de ¿qué? Materia de amparo. Ciudadanos, ciudadanas, si el Congreso del Estado ustedes observan que no está cumpliendo parlamento abierto, se pueden amparar. Este es un arma muy poderosa en las manos de los ciudadanos, porque al estar en la Constitución y ser materia de amparo, un tribunal, un juez puede obligarnos a hacer algo que cumpla la ley cuando no suceda así en materia de parlamento abierto. Dicho esto, que para mí es muy importante repetirlo siempre, porque los ciudadanos no saben la bazuca que tienen en sus manos con esta reforma constitucional. También efectivamente está en la ley orgánica que todas nuestras sesiones tienen que ser públicas, y no solamente las sesiones del Pleno, tienen que ser también las sesiones de las comisiones. Sí, es interesante esta pregunta que haces. Yo creo que sí es una buena llamada a que todas las comisiones, y no solamente las de dictamen, por ejemplo, la comisión de fiscalización no es una comisión de dictamen. Sin embargo, creo yo que aunque no lo sea, es quizá una de las comisiones que más esfuerzos de transparencia debe estar haciendo, aunque no sea una comisión de dictamen. Bien, aquí a ver, dicen, y el pato quedó en el olvido. Estoy entre declararme fan de la señora Natalia y la señora Bartlett. Ok, señorita Bartlett, es el Didifán, porque es que dice, siempre que venía Gaby, Didifán decía, va a sacar algo, siempre menciona a Bartlett, y le contaba las veces que lo mencionaba. Bueno, pues dice Didifán que mañana ya regresa. Vamos a ver si es cierto que mañana regresa el pato. ¿No anda fuera de la ciudad? No, de hecho, para Didifán le digo, hoy fue la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Fue una sesión de bateo, porque nos batearon olímpicamente el tema del juicio político contra el alcalde Santos de San Luis Río Colorado, y al pato le tocó ahí hacer el posicionamiento, un posicionamiento jurídicamente muy sólido del por qué sí era procedente ese juicio político, por qué la Constitución, por el asunto del Beer House, el asunto del Beer House, las omisiones que confesas. Sí. Omisiones confesas, y aún así se consideró que no había motivos para juicio político. Dice, te pregunta por acá, ¿Natalia va a ser candidata a la presidencia municipal de Hermosillo por MC? Fíjate que, mira, no está en mi reflexión en este momento, porque cuando pones eso en tu mirada, luego pienso yo que desvías un poco tu actuación. Yo siempre trato de estar donde estoy y de hacer lo que me toca. Si me toca estar en el Poder Ejecutivo, hacer mi tarea. Si me toca ser regidora, hacer mi tarea. Si me toca ser diputada, hacer mi tarea. Y eso ha sido como, a lo mejor por eso he caminado tan despacito en política, pero a partir de eso, por ejemplo, yo no sé cuántos diputados, pero yo no tengo una sola falta en el Pleno del Congreso ni en las comisiones. La única vez que faltó una comisión fue para evitar un posible conflicto de interés,
como no está normado en el Congreso, yo puse una iniciativa, pero por supuesto duerme el sueño de los justos, pues lo más correcto era no ir. Pero en fuera de eso, ni siquiera un retardo. Tengo 23 productos legislativos, traigo 5 iniciativas más para este periodo ordinario. De las 23 tengo 10 aprobadas. Creo que como diputada he tratado de ser lo más productiva posible, porque cuando cumples alguna puerta se abre. La mejor forma de que alguna puerta se abra es cumplir lo que te toca estar haciendo. Creo que a los ciudadanos además les cae muy gordo que uno esté en un lugar pensando en otro. Ajá. Dice David Martínez, su jefe de antes es cómplice de AMLO. ¿Cómo ves? Bueno, David, yo respeto mucho la reflexión que tú haces, algún elemento habrá en tu reflexión. Te quiero decir que lo que yo he visto es a MC como el único partido que no se ha doblado nunca frente a los intereses del poder. ¿Quiénes votaron a favor de la militarización? Casi todos los demás. MC no. ¿Quiénes votaron por la famosa tómbola que permitió la llegada de un nuevo presidente del INE a través de sorteo? Todos menos MC. ¿Quién votó a favor de que no se le hiciera, no se le jalara la rienda a Claudia Sheinbaum y estuviera incumpliendo la ley como lo está haciendo? Todos menos MC. MC ha sido quien de manera sistemática se ha estado enfrentando al poder. Creo que eso pudiera ser mejor argumento que cualquier rollo que yo te pueda echar, porque pues hechos son amores y no buenas intenciones, y en los hechos MC ha sido una oposición mucho más firme que cualquier otra. Okay. A ver, leo el último comentario, se van a quedar algunos en el tintero, pero es muy buena, como siempre el ingeniero Orlando Oviedo dice que si dónde se puede consultar el tema de amparos, urge poner un amparo contra la Comisión de Movilidad. Es que es cierto, no han sesionado para eso, para homologar, ¿no? La ley. Orlando, es el artículo 29 de la Constitución que dice que el Congreso del Estado se regirá bajo los principios de parlamento abierto. A partir de ese precepto constitucional, cualquier ciudadano puede hacer exigible en tribunales cuando el Congreso del Estado violente la ley. Lo que tú planteas, ingeniero, lo que usted plantea, ingeniero, es muy importante porque el Congreso del Estado ha caído en omisión legislativa. Y hay esta idea de que los diputados pues no tienen ninguna sanción. No quiero decirle que sí la hay, y le voy a poner un ejemplo. La Ley de Responsabilidad Patrimonial se legisló a nivel nacional en el 2010 y es una ley muy dura y muchos estados no quisieron legislar. Sonora no quiso legislar en esa materia, estuvo pateando el bote. Un grupo de ciudadanos se organizaron, se ampararon y el año pasado, siendo yo presidenta de la mesa directiva, nos obligó un juez a legislar en la materia. Por eso los ciudadanos en este momento cuentan con una ley muy protectora, que es la Ley de Responsabilidad Patrimonial. Entonces creo que si los ciudadanos toman esta bazuca en sus manos y la usan, pueden lograr cambios importantes. Y el mejor ejemplo, cuando quieran lo platicamos, es el de la Ley de Responsabilidad Patrimonial. Estuvimos a punto de ser destituidos. Por eso se legisló, porque a veces, como les digo, se aprende por las buenas y a veces por las malas. Bueno, ya para despedirnos, pero es que no me he checado Twitter aquí para no dejar sentido lo de Twitter. Alejandro Castrejón dice, buenas tardes, si Betty Cota Ponce entregó un documento con firmas apócrifas, ¿por qué no se denunció a la Fiscalía acá del Estado o a la de la República y que asuman las consecuencias? Pregunta Alejandro Castrejón. Fíjate, Alejandro, de ese caso yo ayer escuchaba, bueno, es una muy buena pregunta, ayer escuchaba yo a Edgardo Carrillo, no somos conocedoras de ese tema, lo comentábamos justo hoy en la mañana Roselena Trujillo y yo, creo que vamos a empezar a preguntar qué pasó. Desconocemos, no sé exactamente ese documento cuándo se emitió, cómo se emitió, pero sí es una muy buena pregunta y nos lleva, Alejandro, a un tema crucial, que es el tema de, existe esta idea de que el diputado es un servidor público que no tiene responsabilidades. Las responsabilidades las tiene el diputado. Quizá contra lo único que no tenga responsabilidades es que no puede ser inhibido en sus expresiones.
Y eso salvaguarda los derechos como los nuestros, de quienes somos oposición y hacemos expresiones contrarias al poder. Y eso es un valor que debe salvaguardarse. Pero de ahí en fuera, un diputado tiene exactamente las mismas responsabilidades que cualquier otro servidor público. Y eso debe quedar muy claro, incluyendo, y lo decía ayer Edgardo, en el caso de los nombramientos. En los nombramientos hay responsabilidad. Cuando un director general del gobierno del estado contrata a alguien que está inhabilitado, enfrenta una irresponsabilidad. Cuando el Congreso del Estado nombra con su voto a un servidor público que no debió haber nombrado, también debe haber responsabilidad. Creo que hay mucho que avanzar en eso y me parece a mí que no ha quedado claro y que a los diputados les tiene que quedar claros que somos exactamente igual que cualquier otro servidor público. Bueno, pues muchas gracias. Aquí ya nomás, ya el último, dice sobre lo que comenta del Congreso, pateaban el bote. Así son estos diputados buenos para nada, como digo, que por ejemplo Jacobo Mendoza se hace tonto con la solicitud de juicio político contra Claudia Burs, sin importarles muertes por falta de la ley de movilidad y seguridad vial. Y ahí manda un video de accidentes de, pues supongo son camiones acá urbanos de acá. De Hermosillo, algo más o menos lo que comentaba con también el ingeniero Orlando Oviedo. Bueno, pues muchísimas gracias, Natalia. Muchas gracias. Fíjate, ya ni hice el monólogo, ahí lo voy a hacer en la semana, pero bueno, pues había muchos temas que platicar acá. Muchas gracias. Y todavía se quedaron en el tintero. Sí. Bueno, gracias a todos ustedes por la sintonía. Esto fue En la Radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 12 del día acá en Zoom 95.5 FM, la radio alternativa del desierto. Gracias.